Oremos una vez más, mis hermanos. Solo la gracia del Señor y su Espíritu puede guiarnos hacia su propia verdad. No pretendamos entenderla solamente con nuestra mente. Sería sencillo, pero improductivo al mismo tiempo. Padre, volvemos a sumirnos delante de ti. Hay una necesidad inmensa, profunda. Nosotros no podemos saciarla, pero tú sí puedes hacerlo, Señor, a través de tu Espíritu y con la espada de tu palabra, Señor. Traspasa nuestros corazones. Necesitamos, Señor, ser traspasados para ser conscientes de lo que hay dentro, de lo que conocemos y lo que no conocemos, Señor. Así que confiando en esa inmensa gracia tuya, Señor, oramos, Padre amado, para que en los siguientes minutos tú nos concedas el privilegio más que de solo comprender las Escrituras, la palabra revelada, Señor, traída a nuestros corazones, sino a entender y ver realmente que son tus pensamientos altos y sublimes los que han caído sobre nuestras mentes y corazones. Y hay un propósito para el cual tú los trajiste, Señor, en esta mañana. Padre, que creamos y amemos tu palabra de una manera tan confiable, Señor, que no haya para nosotros ninguna otra alternativa excepto creerte a ti y obedecerte. Destinamos nuestro corazón, santificamos nuestro ser para contigo en esta mañana con ese propósito. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ok, mis hermanos, estamos en nuestro séptimo tema de nuestra serie Cree y ama su palabra, es confiable. Y este texto de Hebreos, definitivamente que más que solo marco referencial para el tema de el séptimo tema de esta mañana, que es en sí la segunda parte de lo que empezamos a ver el domingo pasado, que la palabra de Dios es como una espada que traspasa. Esta metáfora que usa el apóstol Pablo es una de las primeras metáforas que estamos tomando de 7 que nos muestra la Escritura en referencia a la propia palabra de Dios. Hay un dicho que se ha hecho una frase famosa en el tiempo y en manera especial muy usada por escritores o por periodistas. Esta frase fue escrita y fue dicha de la siguiente manera: la pluma es más poderosa que la espada. De hecho, que usted la debe haber escuchado en alguna oportunidad. La pluma es más poderosa que la espada. Esta fue una frase acuñada por el escritor inglés Edward Bulwer Lytton y indica, el autor creó esta metáfora o esta metonimia que hace para indicar en todo caso que hace más daño, como él dijo, hace más daño un escrito bien concebido y dirigido contra un punto débil del adversario que la estocada de una espada. Un escrito bien concebido y bien dirigido hace más daño que la estocada de una espada. Y esta frase es interesante porque, como decían los periodistas y escritores famosos, la han usado como un baluarte y parecería que tiene una realidad en el tiempo. Hay libros famosísimos que han calado en lo profundo de la mente y han transformado la mente de la gente. Los filósofos de siglos pasados, como ya lo demostramos, han calado profundamente en el cambio de mentalidad de la gente. Pero no pueden afectar o modificar la esencia de lo que una persona es. Estamos hablando de lo profundo del alma, de lo profundo del espíritu. En ese sentido, la palabra de Dios es totalmente diferente. Y no es un escrito bien concebido y dirigido al punto débil del enemigo. No. Más bien es un escrito sumamente, suprema y divinamente concebido para afectar y transformar la vida de los enemigos, para transformarlos en amigos. Esa es la obra de la palabra del Señor. Quiero ponerlo en contexto rápidamente. En el capítulo 4 de Hebreos, nosotros tomamos el versículo 12 la semana pasada para empezar esta secuencia de ver estas metonimias que utiliza el apóstol o estas metáforas que utiliza el apóstol Pablo para referirse a la palabra del Señor. Pero necesito tomar ese versículo y ponerlo en el contexto correcto para que nosotros entendamos por qué es que dijo eso. Porque estamos en el peligro de aislar el versículo 12 y ver a la palabra del Señor como viva, eficaz, más cortante que toda espada, pero aislada de su contexto. Porque el apóstol Pablo, quien creemos que escribió la carta a los Hebreos, dijo esto.
y en esta carta, ¿por qué lo dijo de esta manera? Necesitamos colocar el texto en su versículo, este versículo en su contexto y poder entender mejor por qué el apóstol dijo lo que dijo en este versículo 2. Entonces, entendamos un momento, invirtamos un momento para entender el contexto de Hebreos capítulo 4, ¿no? Porque el versículo 2 es un versículo muy poderoso que nos muestra precisamente dos cosas, decíamos el domingo pasado, acerca de la palabra de Dios, ¿no? Pero necesitamos entender esas dos cosas, lo que es la palabra y lo que hace la palabra, en el contexto correcto, ¿no? Entonces, este es el contexto para contextualizarnos nosotros. Recordemos que esta carta a los hebreos fue escrita en el primer siglo para creyentes judíos que estaban en un estado de persecución. Aproximadamente entre los años 62 y 67 se escribe esta carta, y precisamente a la luz de esa persecución, primer siglo estamos hablando, una persecución severa contra el cristianismo en todo el mundo conocido, por causa de su fe en Cristo Jesús. Ese es el contexto en que los receptores originales de esta carta estaban pasando. No son creyentes como tú y yo que estamos sentados en una iglesia y nos mandan una carta y la estamos leyendo esta mañana. No, el contexto es persecución. No están en iglesias, están por cualquier lado, están siendo perseguidos, están siendo asesinados por causa de su fe en Cristo Jesús. Y entonces, por ese contexto, su fe evidentemente empieza a ser afectada, su fe empieza a decaer y muchos de ellos empiezan a enfriarse. Exactamente lo que está ocurriendo el día de hoy, pero no precisamente por persecución de nuestra fe, por relajo hoy día ocurre, no por persecución de fe, es por relajo del creyente que nos estamos enfriando. Entonces hay contextos diferentes ahí, pero el relajo es un enemigo que persigue por ganar tu corazón. Entonces nos colocamos en el mismo contexto de persecución también. Veámoslo de esa manera. Años 62, 67 aproximadamente, como decía. Entonces el autor, por esa razón, porque su fe se está enfriando, los exhorta a través de esta carta y les llama la atención a que permanezcan firmes en la palabra de Dios y que no pequen de incredulidad. Si hay una palabra clave que vas a encontrar en el libro de los Hebreos, es esa, incredulidad. Que no haya pecado de incredulidad en medio de ese sufrimiento que están enfrentando, producto de esa alta persecución que están siendo objeto por causa de su fe en Cristo Jesús. Entonces es evidente que el autor a los Hebreos está buscando mostrar o recordar, traer, provocar la mente de los judíos que están siendo perseguidos, de sus lectores originales, recordarles que hay un reposo que diseñó el Señor, al cual no solamente han tenido acceso, sino que se deben mantener. Entonces este reposo de Dios es un tema clave en la carta a los Hebreos, y es clave porque usa muchas citas del Antiguo Testamento. Así que regresamos a Hebreos capítulo 4, pero arranco desde el versículo 1 para ponernos en contexto los dos primeros versículos. Fíjense cómo repite esta advertencia el apóstol Pablo. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Miren cómo empieza el autor de los Hebreos. Temamos pues, dice, temamos pues. La idea continúa desde el capítulo 3 en realidad. Usted tendría que retroceder al capítulo 3. La incredulidad impidió, en el capítulo 3 lo que usted va a encontrar de esta carta a los Hebreos, la descripción de cómo la incredulidad en medio del pueblo de Israel, que fue sacado de Egipto y que fue llevado al desierto para ser reeducado por Dios, por falta de fe, por no creer la palabra del Señor, 40 años tuvieron que vagar en el desierto y fueron enterrados en el desierto. Fíjese Hebreos capítulo 3, versículo 19, y vemos, dice categóricamente, afirma el autor, y vemos que no pudieron entrar, se está refiriendo a la nación de Israel, vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esa fue la razón. No fue que se perdieron, no fue que no encontraron el camino y Dios era el más despistado de todos porque, no me acuerdo por dónde era el camino, ¿no? Pero ahorita me acuerdo. No, fue por incredulidad que quedaron enterrados en el desierto. ¿Qué es lo que no creyeron? Lo que Dios dijo.
Hubo muchas cosas que previamente Dios les prometió. Antes de salir, hay una tierra que fluye leche y miel, ahí los voy a llevar. No le creyeron. Por incredulidad de la palabra de Dios. Dice el texto, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. La promesa, mis hermanos, el llamado de Dios a entrar en su reposo sigue en pie hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, 2024, sigue en pie la llamada, la convocatoria de Dios a entrar en su reposo. Es para todas las generaciones. Dios la ha extendido a todas las generaciones, pero allí está el mal ejemplo de Israel en el capítulo 3. Por eso se nos propone ese ejemplo. El autor saca a relucir ese ejemplo. Miren ese mal ejemplo. Eso es lo que no hay que hacer, dice. El reposo del Señor sigue siendo un llamado de Él para que entremos en su reposo, pero miren ese mal ejemplo, está diciendo el autor a los hebreos, ¿no? Por causa de su incredulidad, la incredulidad en sus corazones, eso hizo que hiciera morir en medio del desierto, hiciera morir la esperanza dentro de ellos, la incredulidad en la misma medida que fulminó la esperanza de entrar a la tierra prometida en la nación de Israel, en la misma medida pudiera nuevamente afectarles al corazón de los creyentes que están recibiendo esta carta, ¿no? Y por esa razón, igual que la nación de Israel, no alcancen el reposo que Dios sigue teniendo para todos aquellos que lo buscan de corazón. Por eso el autor de los Hebreos es que insiste, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los de la nación de Israel, salidos de la esclavitud de Egipto, 400 años. Pero, dice el autor, no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Qué cosa delicada, mis hermanos. Usted puede estar sentado acá todos los domingos sin fe, escuchando la palabra. Y sabe que eso no es muy complicado confirmar si usted tiene fe o no. La pregunta es sencilla y hágasela en este instante. ¿Qué va a hacer saliendo de acá después de escuchar esta palabra? ¿Qué va a hacer? Ahí se va a dar cuenta si tiene o no tiene fe. ¿Qué va a hacer? 40 años vagaron en el desierto por su incredulidad. El autor está insistiendo en ese mal ejemplo y enfatiza por no ir acompañar. Lo que oyeron no fue acompañado de fe en los que lo oyeron. Ellos pudieron oír la palabra de Dios y de una manera, hermanos, muy singular, porque ellos veían la gloria de Dios materializada. Nosotros no hemos tenido esa oportunidad. Uno podría decir, wow, con lo que vieron cualquiera podría seguir así a ojos cerrados al Señor. No, fíjense en este pueblo, por incredulidad. No les aprovechó porque no recibieron con fe. Eso es algo que hay que considerarlo seriamente. Ahora, Dios no solo llama a los suyos a entrar en su reposo, sino que Él mismo se propone como un ejemplo de entrar a reposar. Fíjese, versículo 4, seguimos en Hebreo 4, versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Este reposo, al decir esto el autor de los Hebreos, al recordar esto, estos creyentes que están siendo perseguidos, ese reposo está diseñado, les está diciendo, como el mismo reposo de Dios de todas sus obras, después de que creó todo el séptimo día, como describe exactamente el texto de Génesis capítulo 2, versículo 2. Simplemente les está haciendo recordar. Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Los que no hacen nada, ¿cómo les encanta esa palabra reposó? Reposó, hamaca, Aruba, playa, limonada bien fría, mi parrillada en el otro lado. Alucinamos que reposo es eso, o reposo, dormir, no venir a la iglesia, yupi, todo el domingo tirado en la cama. No es ese tipo de reposo, por si acaso. Ahorita explicamos, ahorita el texto lo va a explicar. Versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, puesto que falta que algunos entren en él, como que Dios tiene la esperanza de que, bueno, estos no entraron, pero otros van a entrar. Dios no creó este lugar de reposo en vano, por cierto,
si los de Israel, ¿no? Porque dice, a quienes primero se les anunció la buena nueva, se está refiriendo a los de Israel, a los que primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces, lo que está diciendo el autor es que en este lugar de reposo, este mismo lugar que fue ofrecido a la nación de Israel, sigue a disposición de los que realmente deseen y quieran entrar a Él por medio de la fe ahora en Cristo Jesús. Es posible, el camino está abierto. El autor a los hebreos les está diciendo a estos creyentes perseguidos, a estos creyentes sufrientes, a punto de renunciar a su fe, a punto de pasar de la tibieza a la frieza absoluta. Si Israel no entró en este reposo, les está recordando, porque su sufrimiento, el sufrimiento en el desierto dominó sus corazones y ellos dejaron que ese sufrimiento matara su fe en el Señor. Por eso no le creyeron a Dios. Otro punto importante que considerar y reflexionar, mis hermanos, ¿cómo estás digeriendo tus propios sufrimientos, tus propias confrontaciones, los momentos difíciles en que está siendo confrontada tu fe ahora en el 2024? Eso es muy importante porque mire el ejemplo de Israel, está diciendo el autor de los Hebreos. Ellos permitieron que el sufrimiento no fuera procesado correctamente. La semana pasada en una de las clases, creo el día martes, sobre el tema del perdón, estábamos hablando cómo se procesa el perdón a través del ejemplo de José, el hijo de Jacob. Y llegábamos a la conclusión porque la Escritura nos mostraba que el proceso del sufrimiento y del dolor hay solamente una perspectiva a través de la cual hay que medirlo, y es la perspectiva de Dios. No es a través de mi ojo, es a través del ojo de Dios. Israel no tuvo esa capacidad. Entonces su perspectiva fue desde su propio ojo. Por eso tanta crítica para con Dios, que no tengo agua, que no tengo comida, que me falta churrasco, que no hay parrillada, que Dios es malo. Y se fue consumiendo así. Entonces el autor de los Hebreos les está recordando a estos creyentes perseguidos cuya fe está enfriándose. Recuerden, Israel se permitió ser dominado en su corazón por ese sufrimiento. Entonces eso mató su fe y por eso no le creyeron al Señor. Por eso cayeron en incredulidad y se quedaron enterrados en el desierto literalmente. Pero ustedes, les dice, no sigan ese mal ejemplo. No permitan que el sufrimiento que trae, la persecución que están sufriendo por donde quiera que estén, apague su fe en la palabra del Señor. Y si algo tengo que remarcar en esta mañana, mis hermanos, es precisamente esto. No tenemos un buen horizonte como peruanos. Y les aseguro que no va a mejorar esta situación. No tenemos gobernantes que cambien nuestra historia, porque así no va a ocurrir. Entre quien entre, esto va a ir empeorando más aún. El futuro que le espera a sus hijos, a sus nietos, es terrible. Ay, pastor, ¿cómo puede desearle mal a mis nietos? Es que yo no lo deseo, es que así se presenta el panorama escatológico. Entonces, ¿cómo enfrentar todo eso, mis hermanos? ¿Con qué mente y con qué corazón vamos a enfrentar todo eso? Va a haber sufrimiento, va a seguir habiendo sufrimiento y va a crecer ese sufrimiento. No dejen que su sufrimiento apague su fe en la palabra del Señor y en la presencia del Señor, porque Él prometió y Él cumplirá. El Señor prometió y Él cumplirá. Hebreos 4, versículo 7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis entonces vuestros corazones, les dijo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero, está diciendo el autor de los Hebreos, necesitamos, no solo ellos, también nosotros necesitamos comprender esta mañana, al igual que necesitaron comprender los receptores originales de esta carta, de qué se trata este reposo. Aquí entra la explicación. Entrar al reposo, ¿qué? Entonces no es dormir en hamaca, no es dormir toda la semana, no es dormir día domingo y evitar ir a la iglesia. No se trata de ese reposo. ¿Qué significa entrar en el reposo de Dios? ¿Qué significa? Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, dice, está refiriéndose al reposo del Señor, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hermanos, entrar a su reposo significa ya no tener que trabajar. Yo sabía que había un texto bíblico que decía eso. Gracias, pastor. Mañana no hago nada. Vuelvo a repetir.
Entrar en su reposo significa ya no tener que trabajar, pero déjame terminar, pues no te has alegrado demasiado rápido. La idea aquí no es dejar de trabajar haciendo buenas obras. ¿Me están oyendo, hermanos? No es dejar de trabajar haciendo buenas obras. Tampoco es no dejar de trabajar para seguir haciendo lo bueno, como dice la Escritura, que no nos cansemos de hacer el bien. No significa eso. La idea aquí en el texto, lo que está diciendo el autor, es que ya no hay lugar, escuche, ya no hay lugar para las buenas obras como base para nuestra justificación. O sea, yo termino de entender por la palabra del Señor que por años hemos estado usando esta metodología. Voy a portarme bien, ahora sí voy a hacer buenas cosas, voy a hacer buenas obras para ganarme el favor de Dios y así me gano el cielo. La concepción de buenas obras que se nos sembró desde la religión, desde abajo, haciéndonos creer que así íbamos a ganar la gloria del Señor, y si agregábamos algunas cosas, una misa adicional, qué sé yo, entonces nos ganábamos la entrada al cielo. Así no funciona, dice la Escritura. Cuando llegamos a entender esto, entonces somos libres. Realmente somos libres. Aquí la idea ya no es, repito, ya no hay lugar para las buenas obras. Ya no estoy haciendo buenas obras porque creo que voy a ser justificado delante de Dios. No, más bien porque he sido justificado ya en Cristo Jesús, entonces me capacita para hacer realmente para hacer buenas obras. Es al revés, totalmente. Miren, Dios descansó, porque yo decía, Dios se ofrece como el ejemplo. Dios descansó de sus obras en el día de reposo original. Vuelvo a remitirme a Génesis capítulo 2, versículo 2, que hace un instante cité. ¿Por qué? Porque el trabajo había sido terminado, la obra creativa de Dios la había completado. Entonces nosotros, y Dios se detuvo porque terminó la obra. Ya tomando ese ejemplo, dice el autor, nosotros hemos parado. Cuando fuimos confrontados por la palabra y la entendimos y la recibimos, nosotros hemos parado de hacer obras autojustificadoras porque el trabajo ha sido terminado por Jesús en la cruz por nosotros. Entonces yo no tengo que hacer algo para ganarme el cielo. Jesús en la cruz consiguió el cielo para mí. Pero yo tengo que creer en lo que Cristo Jesús hizo. Ahí se aplica la fe. Es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuánto trabajo te cuesta eso? Tú no hiciste nada, yo no hice nada. Jesús lo consiguió todo. Él hizo todo el trabajo para abrirnos la puerta de entrada hacia el lugar santísimo. No lo olvides. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿no? Recordarás el texto de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso dice el apóstol Pablo eso. Se terminó el esfuerzo, hermano, se terminó el trabajo de querer agradar a Dios y de buscar el favor a Dios para salvarme. Se acabó porque entendí, yo no soy el que me salvo, Cristo me salva. Yo tengo que creer en la obra de Cristo Jesús. Oímos la palabra, mis hermanos de Dios, y su verdad nos hizo libres. La oímos, la conocimos, la recibimos, la aceptamos y nos hizo libres porque entendimos que no es por nosotros, sino es por Cristo que somos salvos. Es por la obra de Cristo, está diciendo el texto de Hebreos, en la cruz que soy salvo. Si yo creo esa obra, entonces soy liberado de mi estado de esclavitud de pecado. Ese es el reposo de Dios. No es dejar de hacer cosas, no es dejar de hacer lo bueno. Es más, hago lo bueno porque ya fui justificado en la cruz. Entonces por eso estoy capacitado para hacer realmente lo bueno. Sin Cristo hacemos lo bueno, no, lo hacemos interesadamente, siempre estamos buscando sacar ventaja de algo. En Cristo no me importa, hago el bien y punto. Esa es mi satisfacción en Cristo Jesús. ¿Como quién? Como el Maestro. Regreso a Hebreos capítulo 4, versículo 11, agrega el autor, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, estás oyendo una verdad doctrinal, está diciendo el autor de los Hebreos. Estás escuchando una gran verdad doctrinal de entrar al reposo del Señor para que descanses de tus obras. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Creer y aceptar esa verdad. Ahí está la verdad doctrinal. Tienes que recibirla. Está disponible para ti. Entonces, esta verdad debe ser creída, debe ser recibida y debe ser aplicada. El reposo está ahí, hermanos. El reposo sigue ahí para nosotros. En vano nos esforzamos en querer nosotros justificarnos, salvarnos,
Usted cree en lo que Cristo hizo en la cruz y usted queda libre. El reposo está ahí, pero Dios evidentemente no nos va a forzar a entrar en Él. Nosotros tenemos que decidir entrar en el reposo del Señor. Y está claro que se entra al reposo del Señor por medio de la fe, no hay otro camino. Se entra al reposo de la fe, al reposo del Señor por medio de la fe en Cristo, pero se necesita, ojo, también se necesita fe para permanecer en ese reposo de Dios. Se necesita fe para entrar al reposo del Señor y se necesita fe, se sigue necesitando fe para permanecer en el reposo del Señor. Eso nos va mostrando a nosotros, nos da a entender que la fe no es estática, la fe no es pasiva. Se necesita mucha diligencia para seguir creciendo y desarrollando en fe, confiando en la palabra del Señor para depender y aferrarnos de Jesús y aferrarnos de su obra prometida. Por eso el apóstol Pablo va a recalcar en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. O sea, si usted quiere crecer en fe, aplíquese en la palabra. Usted quiere desarrollar, usted quiere madurar en la fe, aplíquese en la palabra. Ese es el punto. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 11, en la segunda parte, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si nosotros procuramos entrar y mantenernos en aquel reposo, los resultados, si nos negamos a esto, entonces los resultados pueden ser desastrosos, mis hermanos. La carta de los Hebreos por eso fueron escritas a este grupo de creyentes que está decayendo en su fe y les recuerda esto. Miren, hay un ejemplo, entren en el reposo del Señor, ya entramos, ok, entonces necesitan fe para permanecer en ese reposo, si no, no van a poder enfrentar su persecución. Igual nos dicen esta mañana, ya por fe entraste en Cristo, tienes a Cristo, bien, pero debes seguir esforzándote para crecer en la fe. ¿Cómo crezco en la fe? Ahí tienes Romanos 10, 17. Porque es la única manera de permanecer en la fe. ¿Por qué crees que te desbaratas demasiado rápido en un problema o en una crisis fuerte? ¿Por qué crees que te desanimas demasiado rápido? ¿Por qué crees que abandonas demasiado rápido al Señor? Por esta razón, porque no te has aplicado en la palabra. Entonces no has crecido, no has desarrollado, no has madurado en tu fe. Entonces, igual que los de Israel, podemos quedar vagando, hermanos, en nuestra vida terrenal, dando vueltas, ocupados en el trabajo, los hijos, la casa, la cocina, el mercado, y así se te va la vida, así te mueres y no has fructificado absolutamente nada para el Señor. ¿Ese es el tipo de vida que queremos vivir en realidad? Yo no creo sinceramente que Cristo haya subido a una cruz y todo lo que le costó para que nosotros desperdiciemos nuestra vida aquí en la tierra en cosas pasajeras. En este contexto, entendiendo un poco mejor el contexto del capítulo 4 de los Hebreos, en este contexto el autor de los Hebreos manifiesta lo que es la palabra de Dios y lo que hace la palabra de Dios. Eso me lleva a nuestro segundo punto, comprendiendo lo que la palabra de Dios hace, porque la semana pasada vimos lo que la palabra de Dios es. Pero hago un recuento rápido para si alguno no estuvo el domingo anterior. Versículo 12 de Hebreos capítulo 4. Fíjese cómo hemos desembocado en el capítulo 4, cómo hemos desembocado este versículo 12. Hemos revisado desde el versículo 1, te das cuenta, ese es el contexto. Y por eso dice lo que dice en el versículo 12, porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La semana pasada, el domingo pasado, nos mostró este pasaje lo que es la palabra del Señor. 4 cosas puntuales que muestra este texto. En primer lugar, vimos que es la palabra de Dios, es la palabra divina de Dios. No son pensamientos humanos, no son pensamientos simples de cualquier ser terrenal, no, son los pensamientos altos y sublimes de Dios. Esa es la voluntad de Dios revelada, traída a nuestras mentes y corazones. Es la palabra divina, pero también es la palabra viva, dice el texto, porque no es de sorprendernos que el escritor a los Hebreos pueda decir esto, porque la Biblia no es una colección. Escuchen, hermanos, la Biblia, los 66 libros de la Biblia, no es una colección de historias viejas y de mitos antiguos. No es eso.
historias viejas, no, es palabra viva. Ella tiene vida en sí misma y por eso tiene poder inherente. Siempre la ha tenido. El predicador o el maestro, cualquier persona, cualquier creyente que comparta la palabra, no hacemos que la palabra cobre vida. No, más bien la palabra nos insufla vida a los predicadores, a los maestros, a todo creyente que toma la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia está viva, hermanos. La escritura es palabra viva. Manejamos palabra viva. Todos los días cuando usted abre su Biblia, manejamos palabra viva delante de nosotros. Es viva, pero también es palabra eficaz. Nos recuerda que algo que puede no solamente estar vivo, porque algo puede estar vivo, pero inactivo. No es el caso de la palabra del Señor. La palabra de Dios está viva y está activa. Por eso dijimos la semana pasada que la palabra continuamente está actuando, está obrando, está operando, está transformando, porque es palabra viva que está activa, no inactiva. Pero también es la palabra cortante. Y es más cortante que toda espada de dos filos, dice. La palabra de Dios corta tan finamente, veíamos la semana pasada, y con sorprendente precisión, y el Espíritu Santo le da tal poder al ministerio de la palabra para que profundamente penetre en los más recónditos rincones de nuestros corazones, justamente para mostrarnos, para traer a nuestra mente lo que hay en la profundidad, aquellas cosas que nosotros sabemos y aquellas cosas que no sabemos. Es por esa razón que muchas veces, a mí me ha ocurrido muchas veces que viene alguien invitado a la iglesia, nunca ha estado acá, escucha el mensaje y luego pregunta a sus parientes, seguramente tú le has ido a contar al pastor mi vida, ¿no es cierto? Y no es que tú trajiste esa información y le dijiste al pastor para que el pastor lo raje desde el púlpito, ¿no? Para nada, ¿no? Pero ¿cómo es que esa persona escuchó así a carta abierta toda su vida? Todo lo que estaba haciendo, todo lo que le faltaba hacer, todo lo que no hizo en su vida. Por la vivacidad de la palabra, por la palabra activa, por la palabra divina. Porque Dios no mira el exterior, mira lo profundo del corazón de la gente. Dios sabe lo que necesita cada persona. Entonces, por lo que la palabra de Dios es, esto veíamos la semana pasada, por lo que la palabra de Dios es, entonces, regresando al contexto de la carta, a quién está siendo dirigida y quiénes la estuvieron leyendo en ese tiempo, ¿no? Lo que hace el autor es, a través de la palabra misma, cuando les llega, diagnostica la enfermedad que estos creyentes están sufriendo y lo hace con una gran precisión. Por eso les habla de incredulidad. Por eso les advierte que tengan cuidado de no ceder en su fe. ¿Por qué? Porque la palabra ya los ha discernido. Ha discernido y ha diagnosticado con precisión la enfermedad de sus corazones, como lo hace con nosotros, solo que nosotros nos vamos con el diagnóstico, pero no se lo decimos a nadie. Dios me habló esta mañana y me mostró lo que yo soy y tengo solamente dos alternativas. O salgo de este lugar y decido empezar a obedecer y creerle a Dios, o simplemente como los de Israel, seguir vagando en mis desiertos. Entonces no hay ningún provecho para mí. No hay 40, 50, 100 alternativas, mis hermanos, solamente hay dos. O tomas la palabra y la crees y la aplicas a tu vida, o la desechas. No hay más. Así de sencillo. Entonces diagnostica la enfermedad de ellos, su falta de fe. Está diagnosticando nuestra falta de fe también, mis hermanos, esta mañana, la palabra del Señor. Y está mostrando cuán propensos era el corazón de ellos y cuán propenso es nuestro propio corazón a seguir el camino del fracaso, como siguió la nación de Israel y quedó enterrada en el desierto. ¿Cómo hizo esto la palabra del Señor? ¿Cómo discernió y cómo diagnosticó la enfermedad de ellos? ¿Y cómo la está haciendo con nosotros? A través de 3 acciones precisas. Y cuando hablo de 3 acciones precisas, ya estoy hablando de lo que la Biblia no solo es, sino de lo que la Biblia hace. 3 acciones precisas, lo que la Escritura hace. Así que toma con cuidado anotación de estas 3 acciones de la palabra, que es con lo que nos quedamos en esta mañana. En primer lugar, ¿qué nos muestra el texto de Hebreos? Que la palabra de Dios penetra el alma y el espíritu. Lo que la palabra de Dios hace. Regreso al verso 12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda
espada de dos filos, dice, ¿no? Y luego agrega, después de un punto y coma, es decir, mostró lo que es la palabra, va a explicar lo que hace la palabra ahora, y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. A eso nos referimos. La palabra de Dios penetra el alma y el espíritu. En realidad, lo que el original en el griego dice, perfora el alma y perfora el espíritu. Sí, es cierto, la palabra como un cuchillo puede cortar y abrir, decimos, pero al mismo tiempo es como un taladro, perfora para ir a lo profundo, porque se puede abrir algo y solo ver, pero no ves la profundidad, ya el taladro profundiza. Perfora, atraviesa el alma y el espíritu. La palabra de Dios puede penetrar, esta es la virtud de la palabra, mis hermanos. La palabra de Dios puede penetrar en las fachadas, escucha, en las fachadas más gruesas que una persona levante para cubrirse. Todos levantamos nuestras fachadas. Es más, diría yo, toda nuestra vida lamentablemente se mueve y se levanta y crece a través de fachadas. Por eso es que tenemos una fachada para ir a la iglesia, una fachada para ir a trabajar, una fachada en la casa, que no es la misma. Te comportas de una manera en la casa, otra manera diferente en la iglesia, otra manera en el trabajo, otra diferente en la calle. Son fachadas. Eso confirma nuestro trabajo deshonesto en el corazón. La palabra de Dios, repito, puede penetrar en las fachadas más gruesas que una persona levante para cubrirse. Es como un cuchillo caliente sobre un trozo de mantequilla. Tú sabes lo que hace, lo que ocurre. No tienes que esforzar absolutamente para nada. El cuchillo entra de frente a las profundidades del bloque de mantequilla, ¿no? El cuchillo caliente. La Biblia puede atravesar las excusas más contundentes que un hombre pueda presentar o que una mujer quiera levantar. Las excusas más contundentes, más creíbles para la humanidad, no sobreviven frente a la palabra del Señor. Voy a demostrarte esto. Necesitamos regresar. ¿Recuerdas? Tomamos la historia del rey Saúl la semana pasada, Primera de Samuel. Regresamos a Primera de Samuel, capítulo 15, por favor, quien nos ilustra y nos ayuda a entender cómo es que la palabra de Dios, en este caso, penetra hasta partir del alma y el espíritu. Cómo la palabra atraviesa las excusas más contundentes que cualquier ser humano puede dar, ¿no? Y que no resisten a la verdad. Primera de Samuel capítulo 15, nos quedamos la semana pasada en este capítulo. Primera de Samuel capítulo 15. Regresamos al ejemplo del rey Saúl, a quien Dios le mandó destruir a los amalecitas, si bien recordarás. Primera de Samuel 15, versículo 3, la orden fue exacta. Ve pues, le dijo el Señor, ataca a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. La orden fue súper clara, hermanos. Un niño de 8 años puede entenderla. La orden fue sumamente clarísima. Y es exactamente igual, y la voy a comparar, mis hermanos, porque no solamente quiero bajar una historia y que nos quedemos con una historia y que no tenga ninguna conexión con nuestra experiencia. No creo que el Espíritu Santo quiera eso para nosotros. Hay que aplicarlo y hay que verlo a la luz de nuestra propia experiencia. Digo, basándome en 1 Samuel 15:3, la orden de Dios fue, repito, súper clara. Fue clarísima a la mente y al corazón del rey Saúl. ¿Cómo? Y aquí hago la comparación con nuestras experiencias. Como cuando Dios te dice que hay un enemigo peligroso cerca de ti en tu vida y te advierte. Y Dios te manda, anda y destrúyelo. Dios te manda, anda y destrúyelo. Igual es en la misma medida, le dijo al rey Saúl, anda y destrúyelo. A nosotros nos dice, anda y destrúyelo igual. ¿Qué tengo que destruir? A ver, te hago recordar algunas cosas. Ya, por ejemplo, en 1 Pedro 2:11, abstente de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ese abstente es que tienes que destruir, tienes que tomar una decisión. No puedes consentir las pasiones carnales que ganen tu alma, que ganen tu espíritu. Tienes que destruirlas, abstente. Y para eso tienes que destruirlas. O Hebreos 12:11, ¿no? Despójate también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despójate también. Te despojas, destruyes.
O Colosenses 3:5, no, haz morir, más claro no puede ser. Haz morir, destruye, anda y destruye, está diciéndote el Señor, pues lo terrenal en ti, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, chisme. ¿Qué es idolatría? Porque si somos campeones es para el chisme, mis hermanos. Es una pata de la cojeamos, oye, corrige, mira, ponte una ortopédica. Nada. Me encanta mi cojera, ¿no? Y dale que lleva el chisme, y dale que diciendo, y dale que pasando la información, y dale para acá. Y las disfrazamos, usted sabe, de espiritualidad. Ay, vamos a orar por esto. Ay, no vas a orar. ¿Qué sabes más? Esa es la pregunta. Estamos ávidos, hermano, en vez de avidez por la palabra, estamos vagando en nuestro desierto de chisme 40 años. Y te estás consumiendo en el desierto de chisme, en el desierto de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos, de la avaricia. Y todo eso, dice el Señor, es idolatría. Haz morir. ¿Qué más claro que eso puede estar, mis hermanos? Tan claro como se lo dijo a Saúl. Anda y destruye a los de Amalek. No te apiades, no tengas compasión de nada, tú destruye. Esa es la figura para nosotros, a aplicar inmediatamente, hacer morir todo lo terrenal. Pero como Saúl, tengo que explicarte esto, mis hermanos, para que entiendas tu propio corazón. No, pero como Saúl no obedecemos, nos rebelamos contra ese mandato y lo obedecemos, o lo obedecemos parcialmente como lo hizo Saúl. Sí, eliminó una parte y se quedó con otra, ¿no? La pregunta, mis hermanos, es ¿por qué? Desde que recibiste a Cristo Jesús, ¿por qué has eliminado algunas cosas? Igualito que Saúl, has eliminado algunas cosas, pero otras no. ¿Por qué sigues reteniéndolas? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué sigo reteniéndolas si ahora soy de Cristo? No debería haber nada de esto. Yo debía hacer morir hace rato todo lo terrenal, impurezas, pasiones desordenadas. ¿Por qué siguen viajando por tu corazón? ¿Por qué siguen dominando tu alma? ¿Por qué, hermanos? Porque esta es la respuesta, porque como nos produce o nos trae ciertos beneficios, el pecado siempre trae beneficios, hermanos. Como nos trae ciertos beneficios, entonces preferimos mantenerlos con vida en nuestras mentes y corazones. Por eso desobedecemos a Dios. El rey Saúl hizo lo mismo. Cuando Samuel, el profeta, que ya le advierte a Dios, me pesa haber puesto este por rey porque me ha desobedecido en todo lo que le he ordenado. Escucha eso Samuel y llega al campamento buscando a Saúl al día siguiente. Estoy en 1 Samuel 15, versículo 13. Le pregunta a Saúl qué hizo y esta es la explicación del rey, date cuenta. Versículo 13 de 1 Samuel 15 le dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y observa, por favor, cómo este rey está defendiendo su obstinada rebeldía y su desobediencia. Cómo la defiende, desplazando su culpa a otros. Sí, somos bien especialistas en eso. Fíjate, versículo 14, ¿a quién culpa? Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido y de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Bien sarcástico el profeta, ¿no? Entonces Saúl le responde, versículo 15, de Amalek los han traído. Oye, si tú eres el rey, que no eres la autoridad, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Se dan cuenta cómo maneja el asunto Saúl? Lo maneja exactamente como tú y yo lo manejamos. Decimos la verdad, tapamos, culpamos, pero queremos salir bien librados. Nuestra imagen tiene que ser cuidada. ¿Eso es hacer morir lo terrenal? No. ¿Eso es despojarte de todo peso del pecado? No. ¿Eso es abstenerte de pasiones carnales? No. ¿Me vas entendiendo, hermano, hermana? Tan grave está mi corazón, así de grave. Así de grave. El ego de este rey ha crecido tanto en tan poco tiempo, 2 años que está en el reinado recién. Ha crecido tanto que Samuel debe bajarlo de su nube, ponerle los pies sobre la tierra, y Dios debe traspasar, perforar el corazón de este rey para mostrarle lo que realmente hay dentro de ese corazón. El profeta entonces lo que hace es
Mira, date cuenta, lo que hace el profeta dice, "Oh, este tipo hay que pincharle la nube de una vez". ¿Y qué hace? Le recuerda cómo es que ha llegado a ser rey. Versículo 17. Versículo 17, sigo en 1 Samuel 15, verso 17. Le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿Te acuerdas, Saúl? ¿Te acuerdas cuando te fuimos a buscar y te escondiste? Aunque eras pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿No te ha puesto Dios en esa posición? En otras palabras, Saúl, ubícate, no siendo nadie, Dios te hizo rey para que humildemente le obedezcas. Mi querida hermana, necesito recordarte en esta mañana que antes de Cristo, tú y yo estábamos vendidos al pecado, éramos esclavos de Satanás, éramos despojo del infierno. Necesito recordarte eso, necesito traer a tu memoria lo que has olvidado. Necesito recordarte que has sido también cordero antes de ser vaca. Éramos despojo del infierno hasta que Cristo llegó a nosotros. ¿Y qué hizo? Nos sentó en lugares celestiales. ¿Te olvidaste de eso? Eso no fue esfuerzo en nosotros, no fue decisión nuestra. Fue la gracia y la misericordia del Señor. Es decir, no siendo nada, ahora somos embajadores del reino. No siendo nada, ahora somos hijos de Dios. No siendo nada, ahora pertenecemos a la gran familia del Señor. Más humildad, mis hermanos, para recordar esta posición que no la ganamos nosotros, sino la tenemos solo por gracia. Más humildad para servirle al Señor. Más humildad para obedecerle al Señor, ¿o no? Necesitamos recordar eso. Te recuerdo que Dios está hablando a Saúl a través del profeta Samuel. Así Samuel le recuerda a Saúl el mandato que Dios le dio. Y le dice en el verso 18, y Jehová te envió por esta razón, sé más humilde, Saúl. Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta que los acabes. La palabra de Dios a estas alturas ya está perforando el corazón de este rey. No solamente lo ha partido en dos, ya está perforando y penetrando en el alma y en el espíritu de Saúl y perforando las excusas de este rey. Si te das cuenta, está trayéndose abajo las paredes que él ha levantado para mostrarle el problema más profundo en el corazón de este rey. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Esto es perforar, hermanos. Esto es lo que hace la palabra del Señor. Samuel está diciendo de parte de Dios, Saúl, la verdad, la verdadera y oculta motivación en tu corazón no era precisamente obedecer el mandato de Dios, sino sacar tu propio provecho usando a Dios. Wow. Esto da miedo en nuestros corazones, mis hermanos. La palabra ha perforado este rey, lo ha desenmascarado. No, yo obedecí al Señor, no, que el pueblo, qué sé yo. No. La palabra está penetrando en el corazón de este rey. No es verdad. Perfora a Dios hasta el último. Y hasta que sale la verdad a reducir. Saúl, tu motivación real no es obedecer al Señor. Tu motivación real es sacar tu propio provecho usando a Dios. Me da temor pensar, mis hermanos, que podemos pasar desde nuestra conversión a no entender esta verdad. El riesgo de poder estar viviendo usando a Dios, usando a Dios, usando a Dios. Pero nuestra motivación real no es glorificarlo realmente, sino es usarlo para sacar algún beneficio de Dios. Qué complicados y qué intrincados son los rincones de nuestra alma y corazón, mis hermanos, para entenderlos y verlos como Dios los ve. Lo que más entusiasma, le está diciendo Samuel de parte de Dios a Saúl, le dice, lo que más entusiasma tu corazón no es precisamente agradar a Dios, sino es el botín del enemigo. Lo que quiere seguir sacando este rey es provecho, usando el mandato de Dios, sacar su propio provecho, si te das cuenta.
Y Samuel le dice, por esa razón, porque te interesa más el botín que obedecer a Dios, ahí está tu verdadera motivación, por eso no has matado al rey y te has retenido lo mejor. Ahí está, esa es la razón, le muestra. Esa es la misma razón, mis hermanos. Por más terrible que sea el panorama de nuestro corazón a través de este rey, es la misma razón por la cual algunos se siguen resistiendo a cortar con el pecado, a abandonar con cosas que Dios les ha advertido hace mucho tiempo atrás, algún tipo de enemigo en tu alma, algún tipo de enemigo no solo de tu alma, sino también de Dios, que albergas en tu interior y que te está llevando al pecado, pero no lo quieres eliminar porque hay algún beneficio, algún provecho que tú estás sacando de esa práctica, pero estás usando a Dios, te estás escondiendo detrás de Dios para hacer creer a todo el mundo que eres un buen creyente. Es la fachada externa, pero tus motivaciones y tus intereses por detrás son totalmente distintos, porque quieres seguir obteniendo beneficios de ese pecado antes que obedecer a Dios, igual que Saúl, simplemente igual que Saúl. Hay un obstinado intento, si te das cuenta, del rey Saúl para seguir justificándose ante Dios y ante el profeta Samuel, versículo 20. Antes bien, dice, él sigue insistiendo, hermanos, fíjate, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Hermanos, por Dios, dese cuenta dese cuenta de la situación. Por eso he ido despacio en estos versículos de este capítulo 15. Dios ya lo partió en dos. Ya la espada de la palabra lo partió en dos a este rey. Ya le ha mostrado cuán rebelde es. Ya le ha mostrado cuán obstinado es su corazón. Ya le ha mostrado cuán desobediente es delante del Señor. Y la palabra del Señor lo sigue perforando para mostrar sus más profundas motivaciones y ambiciones, que no tiene que ver nada con la voluntad de Dios. Ya han quedado claras, expuestas. Es decir, este tipo está abierto delante de Dios y sigue justificándose ante Dios que él ha obedecido al Señor. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Se está burlando de Dios? ¿Por qué insiste Saúl que ha cumplido la misión que Dios le dio? ¿Por qué es que, mis hermanos amados, por qué es que nosotros creemos que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios cuando no estamos cumpliendo la misión que Él nos ha dado? Y paramos nosotros autojustificándonos y consolándonos a nosotros mismos, diciendo y pensando, yo estoy en la voluntad del Señor, yo estoy obedeciendo la misión que Él me encomendó. ¿Realmente estás obedeciendo la misión que Él te encomendó? Si eso fuera cierto, como yo siempre digo, ¿qué haces aquí? No deberías estar acá. Para los años que tienes en la fe, no deberías estar acá. Ya hubieras obedecido al Señor, quién sabe dónde te habría llevado Dios. ¿No será que como el rey Saúl creemos que el hecho de levantarnos temprano, escuche esto y lo digo con cuidado, esto es fino, mis hermanos? ¿No será que como el rey Saúl creemos que en el hecho de levantarnos como evangélicos temprano, muy de madrugada para leer la Biblia u orar o venir a la iglesia o venir y servir a la iglesia o ir a lugares lejanos para llevar el evangelio o tomar tiempo devocional o venir a estudiar un curso o viajar para apoyar alguna obra misionera o el hecho de dedicar tiempo para discipular a alguien, lo estamos viendo como grandes sacrificios? Nosotros los podemos estar viendo como grandes sacrificios para ganarnos el favor de Dios. Habría que revisar nuestras motivaciones, hermanos. ¿Y cómo las reviso? Con una simple pregunta: ¿por qué es que estás haciendo lo que estás haciendo? Esa pregunta la enseñamos el año pasado. En toda una serie la estuvimos regresando y revisando. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Observa cómo penetra la palabra del Señor en el alma y en el espíritu de Saúl para aclararle esto. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios le está derribando todos los argumentos a este rey.
todos sus posibles argumentos y los está trayendo por tierra, que solamente estaban demostrando su altivez, están demostrando su rebeldía, su desobediencia contra la palabra del Señor, y tal como dice el apóstol Pablo, se está cumpliendo en este caso, ¿no? El apóstol Pablo dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. La siguiente, por favor. Sí. En este caso se estaba cumpliendo al pie de la letra. Eso estaba haciendo la palabra del Señor en la mente y en el corazón de Saúl. ¿Por qué está ocurriendo todo esto, mis hermanos? Porque la palabra de Dios, como nos dice el texto de Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios penetra el alma y el espíritu. Pero también, en segundo lugar, la palabra de Dios juzga los pensamientos. Regreso a este versículo 12 de Hebreos 4, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No? Ese discierne o juzgar viene del término griego críticos, que significa ser o actuar como crítico. Eso significa que las escrituras son capaces de examinar con precisión la vida de una persona y evaluarla tal como es. La persona puede pintarse a sí misma de mil maravillas, el creyente más consagrado a Dios, pero solo la palabra puede mostrar, examinar, evaluar y mostrar tal como es una persona. La palabra examina actitudes invisibles, hermanos. Expone las ambiciones, los deseos secretos más profundos para luego, después de mostrarlos, emitir un veredicto divino. Los muestra para emitir un veredicto divino el Señor. Esta espada de doble filo, mis hermanos, puede penetrar en las grietas ocultas del corazón del hombre y juzgar lo que solamente Dios puede ver. La palabra de Dios da a conocer lo que solo nosotros sabemos y aún lo que nosotros no sabemos, ignoramos de nosotros mismos. Observen, por favor, iglesia, cómo la palabra termina de juzgar lo oculto en el corazón del rey Saúl. Regresamos a Saúl. 1 Samuel capítulo 15, versículo 21. Este rey continúa queriendo engañar con sus justificaciones baratas. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Está echando la culpa, como decía, al pueblo. Él no asume su responsabilidad como rey, le está echando la culpa al pueblo, ¿no? Y observe cómo la palabra de Dios penetra en las grietas ocultas del corazón de este rey. Nadie puede hacer eso. La palabra de Dios sí puede hacer, y expone las ambiciones y deseos secretos en lo profundo del corazón de este rey. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra de Dios penetró, abrió, juzgó, emitió su veredicto. Dejas de ser rey. Dejas de ser rey. No seguirás siendo rey. Es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con Judas, ¿te acuerdas? En la última cena con sus discípulos. Es exactamente lo mismo. La palabra encarnada, sentada ahí frente a los discípulos, penetró en los rincones más profundos del corazón de Judas, rincones que nadie conocía, y expuso lo que había en su corazón y le reveló sus actitudes, sus motivaciones invisibles, expuso sus ambiciones y deseos secretos en el corazón de Judas. Es por eso que Judas salió turbado de esa cena. Lucas capítulo 22, a partir del versículo 2 hacia adelante, nos describe cómo Judas ya se había vendido a los religiosos y ya le habían asignado el pago de las 30 monedas de plata. Entonces él dice el texto de Lucas que él empieza a buscar ocasión para entregar a Jesús a partir de ese instante. Antes de esa última cena, ya Judas ya había vendido a Jesús. Entonces se sienta a la mesa, él solo conocía lo que había en su corazón,
sus planes. Ninguno de los demás conocía esto, pero la palabra encarnada, vuelvo a decir, penetra en lo más profundo del corazón de Judas, en los más profundos rincones, y evidencia sus planes. Lucas 22, 21 y 22, de Lucas 22, 21, 22, dijo el Señor Jesucristo: mas he aquí, están sentados a la mesa con los 12, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ya la palabra encarnada ha penetrado en lo profundo del corazón de Judas. Ya te imaginas la cara de Judas, está pálido. Pero la palabra sigue penetrando y perfora. Según el registro de Juan, capítulo 13, versículo 27, Jesús luego moja un pedazo de pan, se lo alcanza a Judas, se acerca a su oído y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es decir, nadie sabe el plan en el interior profundo del corazón de Judas. La palabra encarnada sí. Ya penetró en lo profundo de ese corazón, lo ha desenmascarado. Por eso Judas sale turbado de esa cena. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra de Dios juzga los pensamientos más profundos. Hasta allí penetra la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 13 agrega una tercera acción. La palabra de Dios expone el corazón. Expone el corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, agrega el versículo 3. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, no escapa a la vista de Dios. Todo está descubierto delante del Señor. Es que nada se le puede ocultar. Esta declaración de Hebreos 4:13, mis hermanos, se refiere a aquellos que están en la figura es la siguiente: es la persona que está sobre una mesa de operaciones. No sé si aquí alguien ha sido operado alguna vez. Y está expuesto sobre la mesa de operaciones bajo la fuerza cortante de aquel bisturí, en este caso del bisturí divino, de doble filo. Y tú sabes, estar sobre la mesa de operaciones, sobre la mesa de operaciones no puedes ocultar nada. Si la operación es a pecho abierto, como le llaman, una operación del corazón a pecho abierto, estás expuesto. ¿Qué tienes que ocultar ahí? Ahí no puedes ocultar nada. Estás totalmente expuesto. Así es delante del Señor, está diciendo este texto. Dios es omnisciente, te recuerdo. Él ve en la vida interior de cada persona. Bajo la palabra divina, las cosas están al descubierto para que el hombre o la mujer vea lo que Dios ve. Lo que Dios quiere hacernos es notar o hacernos ver como Él ve las cosas, tal como nos ve. Él quiere que nosotros nos demos cuenta de eso. La palabra de Dios separa cada una de las capas del corazón, una por una, mis hermanos, como una tomografía. ¿Entiendes la función de la tomografía? Si tomas una tomografía del corazón, la tomografía va por cortes. Por eso hay muchas imágenes en una tomografía. No es como una radiografía y una sola vista o dos vistas, no. La tomografía va por cortes. Es como tomar el corazón y empieza a rebanar de arriba hacia abajo en cortes horizontales, no verticales, horizontales. Empieza a cortar al corazón finamente y esas son las imágenes que salen. Es decir, no se le puede escapar nada al tomógrafo. Los cortes son finos y se va viendo el estado del corazón. Exactamente eso es lo que hace la palabra del Señor. Separa cada una de las capas del corazón del hombre, permitiendo que se mire desde el punto de vista de Dios, no desde nuestro punto de vista, porque desde mi punto de vista es: yo estoy muy bien, no necesito nada. No, tú necesitas un marcapasos. No, yo estoy bien. Pero Dios está diagnosticando. Eso de que no hay cosa creada que no sea manifiesta o descubierta, la palabra en el griego allí es gimnos. De ahí proviene la palabra gimnasia o gimnasio. De ahí proviene la palabra gimnasio. ¿Por qué? Porque en el primer siglo los atletas que iban a competir se entrenaban, iban a un gimnasio y se desnudaban por completo y hacían sus ejercicios así. Porque se consideraba que así lo podían hacer con mayor libertad, sin nada que nada los interfiriera en su esfuerzo físico.
Para eso iban a los gimnasios. Esa es la imagen. En ese sentido espiritual ahora, es así como si se administra correctamente la palabra del Señor. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos desnuda. Yo puedo poner 1000 argumentos, justificaciones, ninguna es el tomógrafo de Dios. Me está cortando lámina por lámina, me está mostrando, esto es lo que yo veo. La Escritura deja a uno desnudo delante del Dios Santo, mis hermanos. Nos vemos como Dios nos ve literalmente, porque la palabra de Dios elimina todas las pretensiones y excusas que los hombres usamos para cubrir nuestros defectos y nuestras motivaciones y actitudes ocultas, pero que quedan perfectamente expuestas ante los ojos de Dios. Podemos mentirle a todo el mundo, hermanos, pero Dios tiene la toma exacta, ¿no? Así quedó expuesto el corazón del rey Saúl. Dios develó las verdaderas intenciones que había dentro del corazón del rey. Fíjate, cuando Samuel le dice, estoy en 1 Samuel, regreso a 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, cuando Samuel le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué cosa le quiso decir a Saúl con eso? Por favor, piensa seriamente esto, porque esto tiene que ver no con el corazón de Saúl ahora, sino que tiene que ver con nuestros corazones. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué le quiso decir a Saúl con esto el profeta Samuel? Le estaba diciendo lo siguiente, voy a parafrasear ya. Le estaba diciendo, Saúl, escúchame, Saúl, rey, tu obstinación está demostrando tu idolatría, la idolatría que ya hay en tu corazón. Ese es el verdadero motor de tu vida y de todas las ambiciones ocultas tuyas. Te amas tanto a ti mismo, Saúl, que tu único interés es tu propia gloria. Estás usando el reinado que Dios te ha dado para buscar tu propia gloria, le está diciendo. Ese es tu problema profundo, Saúl. ¿Cómo supo esto el profeta Samuel? Sencillo, mis hermanos, la palabra otra vez, porque cuando Dios le revela a Samuel, me he arrepentido de haber puesto como rey. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Entonces Samuel, preocupado, madruga al día siguiente y va a buscar a Saúl. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, esto es lo que le informaron a Samuel: Saúl ha venido a Carmel, capta esto, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Ahí está el problema. ¿Por qué este rey se levantó un monumento? Lo que decía hace un instante, repito la parafraseada que le dio Samuel a Saúl: tu obstinación solamente ha mostrado tu idolatría. Y al mostrar tu idolatría, ha mostrado que te amas tanto a ti mismo. Entonces ya no han quedado ocultas todas tus ambiciones. Todo lo que estás haciendo es para buscar tu propia gloria y no la gloria de Dios. Y estás usando el reinado que Dios te ha dado, lo estás usando para tu propia gloria. Por eso te ha levantado un monumento. ¿Por qué quieres un monumento, Saúl? ¿Por qué quieres tanto reconocimiento en tu ministerio? ¿Por qué quieres que se te nombre esto o aquello? ¿Por qué ambicionas esto o lo otro? ¿Por qué? ¿Te das cuenta? La pregunta desenmascara lo profundo de tus motivaciones en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál gloria es la que estás buscando? ¿Cuál es la gloria que estamos ambicionando en lo profundo de nuestro ser? Mis amados hermanos, en resumidas cuentas, la palabra de Dios lo deja uno absolutamente al descubierto. Hebreos 4, versículo 13. Antes bien todas las cosas, termina diciendo este versículo, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra usada aquí, están desnudas y abiertas, escucha, es la palabra traquelizo en el griego. Y no es que quiera yo aleccionarte en griego, no, necesito explicarte esto, por eso tengo que ir a la raíz del término.
Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Traquelizo. De esa palabra nace el término traqueotomía el día de hoy, que se utiliza mucho en medicina. Ese traquelizo representa el acto por el cual se toma el cuello de una persona o de una víctima para exponer su garganta y para darle el golpe final y mortal. En la antigüedad, si bien recuerdas, los sacerdotes hacían esto. El sumo sacerdote tomaba el cordero que venían a ofrendarlo para el sacrificio, entonces tomaba el cordero, lo ponía ahí sobre la mesa, echaba para atrás la cabeza del cordero, exponía el cuello del cordero y le pegaba el tajo en la garganta para que se desangrase y muriese. Esto es lo que precisamente hace la palabra de Dios, lo que está haciendo con precisión en esta mañana, mis hermanos. Es lo que le está haciendo a nuestro ego. Es lo que está haciendo a nuestro orgullo inflado, bien parado y justificándose, que nos hace creer a nosotros que somos el eje central sobre el cual gira todo. Nos creemos que todo tiene que girar en torno a nosotros. La palabra de Dios expone el cuello de nuestra rebeldía, expone el cuello de nuestra desobediencia, expone el cuello de nuestra obstinación y mata con un golpe certero nuestra autosuficiencia y nuestra autoidolatría. Por eso nos expone, por eso coloca nuestro cuello en esa posición. Hermanos, si algo tenemos que terminar diciendo esta mañana es que tu palabra haga exactamente esto con mi cuello y con mi vida, ¿no? Porque si no lo haces, Señor, yo voy a seguir metido en todo lo que estoy metido, practicando todo lo que estoy practicando, consiguiendo todo y trabajando para mi propia gloria, pero no estoy trabajando ni viviendo para tu propia gloria. Si no nos exponemos a que la palabra haga esto, mis hermanos, solamente traigo a su corazón 5 peligros. Si es que no nos exponemos para traquelizo, si no nos exponemos para que la palabra nos corte, ahí está a puerta de nuestro corazón 5 peligros. Y me voy a quedar en el texto de Hebreos, en la carta a los Hebreos, porque ahí están las respuestas a todo esto. 5 peligros y 5 cosas que debemos hacer para evitar estos peligros. ¿Cuáles son esos peligros? El peligro de descuidarnos. Nos descuidamos, eso nos lleva a la incredulidad, al peligro de la incredulidad. Caigo en la incredulidad, entonces no freno mi proceso de maduración y caigo por eso en el peligro de la inmadurez espiritual. No voy a madurar, me quedo en el desierto. Y al quedarme en el desierto, el peligro de fallar en permanecer en el Señor, porque ya no estoy permaneciendo en el Señor. Ya mi fe ha decaído y ya no permanezco en el Señor. Recuerden, necesito fe para permanecer. Y al no permanecer en el Señor, el peligro de desechar a Dios. Ya no toma en consideración a Dios para nada. ¿Cómo evito esto? Que necesito hacer algo para evitar todo esto, porque ya yo creo que más de uno está metido en todos estos peligros. Solo que no lo admite. Es igual que Saúl, están justificándose. En este preciso momento, en su mente están justificando. Está la maquinaria de justificación y echando a andar. No, este pastor es exagerado. No, esto no está bien interpretado. Hay a los exégetas locos que están buscando una respuesta en la Biblia para justificar sus desobediencias a Dios. Ahí está trabajando todo eso en su mente en este instante. Pero ahí están los 5 peligros. Pero los que realmente, los humildes de espíritu, ok, yo quiero evitar todo esto, ¿qué debo hacer? Las 5 cosas que debemos hacer. Sigo en el texto de Hebreos, en un solo capítulo, capítulo 12. Están las 5 cosas que tenemos que hacer. En el versículo 2 de Hebreos 12, dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, no debemos de sacar nuestros ojos del Señor. Esa es dependencia, las 24. En segundo lugar, en el versículo 3 de Hebreos 12, considerando a Cristo. ¿Por qué tengo que considerar a Cristo? Porque el versículo 3 hace referencia a considerar el sufrimiento del Señor. Si Él sufrió y Él ya advirtió, yo también voy a sufrir por causa de la fe. Entonces, pero debo mirarlo a Él. ¿Cómo Él sobrellevó esto? ¿Cómo superó? ¿Cómo fue por encima de todo el sufrimiento? Por eso debo considerar a Cristo. Ahí está mi meditación, mi reflexión. No está en cualquier otra tontería terrenal estacionada aquí en la tierra mi mente. Está considerando a Cristo. En tercer lugar, el versículo 5 de Hebreos 12 agrega, recibiendo la disciplina del Señor.
porque todos los sufrimientos, las crisis, todas las confrontaciones son parte del proceso disciplinario de Dios en mi vida. Está interesado en mí. Estoy entendiendo lo que Dios está haciendo, no me estoy quejando. Versículo 14 de Hebreos 12 agrega: debo seguir la santidad sin la cual nadie verá a Dios, dice el versículo. Por supuesto, si yo me mantengo en la disciplina del Señor, considerándolo, puesto mis ojos en Él, entonces me voy a parecer a Él. Cada vez más me voy a parecer a Él. Y lo que corona todo esto, lo que debemos hacer, dice el versículo 25, y el versículo 25 es realmente tremendo, mis hermanos, porque termina diciendo: mirad que no desechéis al que habla, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos en esta mañana. 5 peligros y 5 cosas prácticas del día a día. Todos los días debe ser aplicado esto: puestos los ojos en el Señor, considerar a Cristo, recibir la disciplina del Señor o interpretarla correctamente, ver desde sus ojos, seguir imitándolo en la santidad y no dejar de oírlo, no dejar de oírlo. Fíjese cómo recaemos y terminamos siempre viendo la importancia de la palabra de Dios en este proceso. Oramos sobre estos aspectos, mis hermanos, antes de poder terminar. ¿Sí? Voy a pedirle que ore con el que está a su costado, por favor. ¿Qué debe pedir? Usted tiene ahí 1 minuto, 30 minutos. Pida por los peligros. Señor, yo quiero salir de estos 5 peligros. No quiero exponerme más a estos 5 peligros, pero los otros 30 segundos yo quiero vivir estas 5 cosas de manera práctica todos los días de mi vida. Ayúdame a cuidar yo mismo. Yo tengo que tomar esa determinación a cuidarme, de no descuidarme de mi relación contigo, no caer en el plano de incredulidad, no frenar mi proceso de madurez, no fallar en permanecer en ti, Señor, no importa lo que pase, y considerarte a ti todos los días de mi vida, ¿no? O sea, Señor, ayúdame a cuidar mi alma de estos peligros, ¿no? Pero también ayúdame a poner por hecho, Señor, en tu palabra, ya pensando en las 5 cosas, tus otros 30 segundos, que mis ojos siempre estén puestos en ti, considerándote a ti, interpretando lo que envíes a mi vida desde tu perspectiva, Señor, mantener la santidad sin la cual no te veré y no dejar de oír tus palabras, ¿no? Buscar oír tus palabras. Ora con la persona que está a tu costado, por favor, tómate el minuto exacto para poder ir cerrando en esta mañana. Aquí estamos para ti, Señor. Escucha todas y cada una de estas oraciones, que sean el resultado de lo que tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Que sea el resultado de lo que queremos, de lo que anhelamos en el corazón, cuidar nuestra relación contigo, pero también mostrar esta relación viva contigo, Señor, no despejando nuestros ojos de ti, no dejando de oír tus palabras, Señor. Somos conscientes de los peligros a nuestro alrededor, Padre de los cielos. Somos conscientes del peligro de ir enfriándonos en nuestra fe. Conscientes de pisar linderos de incredulidad, Señor, y frenar nuestro proceso de madurez. Pero, Señor, por eso clamamos a ti en esta mañana, Padre, recordando que no siendo nada un día, recordando que siendo despojo de los infiernos, hoy sentados en lugares celestiales, Señor, qué profunda y preciosa y maravillosa comunión podemos tener contigo, Señor. Que nunca nuestros ojos sean retirados de ti. Que jamás, Señor, dejemos de considerarte a ti en todos nuestros caminos. Y que todo lo que tú traigas formativamente hablando a nuestra vida, nunca de nuestros labios salga una queja contra ti, Señor, sino que siempre haya gratitud. Que tú seas nuestro principal ejemplo, nuestro andar santo sobre esta tierra. Y que no dejemos de oír tu palabra todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que tú regreses. Porque al fin y al cabo, el resto de la eternidad solamente estaremos oyéndote a ti. Gracias, Padre bueno,
por tu gracia, por tu misericordia y por tu palabra en esta mañana también. Gracias por traer con precisión la espada de tu palabra sobre nuestras cabezas, Señor. Necesitamos morir a nosotros mismos para que tu vida, Señor, fluya a través de nuestras vidas. Oramos que tu palabra vertida en nuestros corazones en esta mañana nos haya llevado en esa dirección de muerte del yo, del ego, de la autosuficiencia, Señor, para que tú reines y para que tu voluntad, así como se hace en los cielos, también se haga en nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.